Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias, gracias. Hola, Buenas tardes, profe. Todo bien. hola, profe, gracias. Buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Estaba terminando unas cosas del trabajo, pero ya vamos a empezar, ¿vale? Vamos a retomar un poquito. Digo, sé que la semana pasada no pudimos vernos por temas de puente, pero obviamente, o sea, sí nos afectó un poco para la parte de los temas, pero vamos a recuperarnos un poquito con los temas que estemos viendo. Vamos a ver el día de hoy riesgo de contraparte, entonces vamos a retomar algunos conceptos. Sé que algunos conceptos son básicos, algunos probablemente ya los vieron en actuariales, sin embargo va a haber otros que no hayan visto, sobre todo aquellos de reaseguro, que no sé si ya todos están llevando la materia optativa de reaseguro o si no la están viendo. Entonces vamos a tratar de recapitular algunos conceptos. Si llegan a tener dudas, me pueden comentar sin ningún problema. Pero en caso de que se atoren con algo, me pueden avisar, ¿vale? Ok, profe. Bueno, les vamos a presentar y denme 2 segunditos. Cosa. Bueno, a ver, el riesgo de contraparte es un riesgo que igual termina siendo un poquito técnico, un poquito como lo que hayamos visto. Ya al día de hoy hemos visto descalce, concentración, suscripción, ahora vamos a agregar el riesgo de contraparte. ¿Qué nos quiere decir el riesgo de contraparte? Y tal vez alguno de ustedes ya había escuchado hablar de él porque también tiene relación financiera. El riesgo de contraparte tal cual va a ser la posibilidad de que la otra parte involucrada en una operación financiera no cumpla con sus obligaciones contractuales. ¿Ok? ¿A qué nos vamos a refiriendo con esto? Cuando yo como aseguradora tengo una operación de concepto financiero con alguien más, y yo voy a tener obviamente un riesgo de no cumplir con esas obligaciones y a eso le llamamos riesgo de contraparte. Muy sencillo para explicarlo con un caso básico. Si yo le presto 10 pesos a mi hermano, hay un riesgo de que me los pague, un riesgo de que no me los pague. El riesgo de que no me pague lo que ya generó como obligación se le conoce como riesgo de contraparte. Así de sencillo. En otras palabras, como ustedes ya lo conocían en financieras, tal vez cuando lo vieron en la materia de aplicación a las matemáticas financieras, pues el riesgo de contraparte es el riesgo que le conocemos como de incumplimiento de default, ¿ok? Básicamente es que tú como entidad financiera no pagues lo que se te debe en el momento acordado. Y aquí las aseguradoras vamos a tener dos divisiones en cuanto al riesgo de contraparte. Vamos a tener una división para lo que son las reaseguradoras y vamos a tener una división para lo que son las inversiones. ¿Ok? La reaseguradora va a tener evidentemente una probabilidad de incumplimiento. ¿Cuándo? Cuando al momento de ocurrir un siniestro, la reaseguradora no me pague la obligación consecuente. Aquí hay alguien que desconozca totalmente el concepto de reaseguro o todos lo conocemos perfectamente. Lo conozco. Ok, perfecto. Entonces, nada más general, o sea, si alguien no lo conoce, una reaseguradora simplemente toma una parte de tu prima, generalmente proporcional, aunque también puede ser de manera no proporcional, y en el caso de que ocurra un siniestro, pues va a responder a la proporción del siniestro cuando son reaseguros proporcionales o de acuerdo con los límites y cláusulas acordadas en el contrato. Entonces, evidentemente, si ocurre un siniestro, yo voy a pagar el siniestro como aseguradora, pero yo voy a esperar que la reaseguradora me devuelva una parte de ese siniestro que yo haya pagado. En algunos casos puede que no pague la reaseguradora y entonces estaría cayendo ahí en un incumplimiento. Y las inversiones, pues tal cual es la probabilidad de no pagar o generar los rendimientos acordados, en especial las inversiones que son seguras, como los pagarés o los bonos, o bueno, que son más seguras, pues también tienen un riesgo de que al final no te puedan cubrir o no te puedan pagar lo que se ha acordado. ¿Por qué tiene una estrellita la parte de las reaseguradoras? Porque si bien el riesgo de contraparte va a funcionar para ambos conceptos, realmente solamente vamos a trabajar el riesgo de contraparte para las reaseguradoras. ¿Por qué? Porque para la parte de las inversiones vamos a encontrar tres conceptos adicionales, que va a ser el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez. Y eso los vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, solamente nos quedaríamos en esta parte de las reaseguradoras.
¿Cómo hacemos el análisis de riesgo de contraparte? Es muy sencillo, ¿ok? Para enfocarnos aquí, nos vamos a enfocar, como yo les decía, en el riesgo de contraparte nada más, de reaseguradoras. Y vamos trabajando justamente con el análisis de las reaseguradoras con las que yo tenga contratos o con las que yo tenga obligaciones, ¿ok? Como primer punto, siempre vamos a ubicar a la reaseguradora desde la clave o nombre de la misma. Como ustedes pueden llegar a ver ahí en la diapositiva, existe algo llamado Registro General de Reaseguradoras. Aquí dice Registro General de Reaseguradoras Extranjeras porque puede haber reaseguradoras nacionales. En este caso, la única reaseguradora, creo que hay dos reaseguradoras nacionales, pero por ejemplo, una reaseguradora nacional que pueden tal vez ustedes conocer se llama Reaseguradora Patria. Sin embargo, se considera por riesgo soberano que si una reaseguradora es nacional, no tiene riesgo de contraparte. ¿Qué quiere decir esto? Que 100% va a cumplir con sus obligaciones la reaseguradora. ¿Y esto por qué? Por el mismo enfoque de Solvencia 2. Porque Solvencia 2 permite que el país, que la misma población, pueda cubrir las obligaciones de todas las aseguradoras y que si alguna cae en incumplimiento, automáticamente el fondo que se genera desde Solvencia 2 de todo el sistema financiero, pues podría ayudar a cubrir la pérdida de esta reaseguradora. Por eso no tienen registro, no van a encontrar ustedes la reaseguradora en ese sentido. Abajo me parece que hay un apartado de las nacionales, sin embargo, ustedes no van a encontrar en el registro de reaseguradoras extranjeras una clave para alguna reaseguradora nacional. ¿Ok? ¿Dónde lo encuentro? Tal cual se pueden ir así que está. Voy a quitar esto para que lo vayan viendo ustedes. Y aquí ustedes pueden poner en internet reaseguradoras extranjeras o registro general de reaseguradoras extranjeros y les va a salir esta página que es del gobierno. Si ustedes le dan clic en el segundo apartado que dice Registro General de Reaseguradoras Extranjeras al 31 de agosto de 2025, van a encontrar este listado de información, que son todas las reaseguradoras que están permitidas para operar contratos de reaseguro en México. Yo no puedo tener contratos de reaseguro con una reaseguradora que no esté en este listado, si no yo caería en incumplimiento. ¿Ok? Aquí ustedes van a encontrar muchísimas. Y aquí lo importante son esas dos columnas, tanto el número de registro como su operación. Si están autorizados para tomar cualquier tipo de riesgo, que la mayoría generalmente es autorizada, como ustedes están viendo en la columna, básicamente es lo mismo. Y van a encontrar también su clave de reaseguro, que es la que les va a permitir notificar ante la Comisión Nacional que ustedes tienen contratos con esa reaseguradora y el nivel de los contratos, porque también se va a solicitar. Entonces, una vez que ustedes tengan esa información, ustedes pueden tener todo lo que realmente se necesite para operar. Entonces, aquí pueden ver algunos pools de reaseguro. La verdad es que no necesitan como mucha información en ese sentido, pero cuando llego a contratar algún contrato de reaseguro con algún pool, lo que dice es que entre ellos se van a dividir el riesgo y siempre van a formar parte de un equipo para poderse dividir. Generalmente actúan para riesgos catastróficos porque pues la pérdida justamente sí sería muy alta. Pero bueno, regresando aquí a los riesgos, vamos a, por ejemplo, revisar una vez que, ¿cómo hacemos esto? Detectamos la reaseguradora, detectamos el número de registro, o primero el registro y luego el nombre de la reaseguradora, y luego analizamos cuál es el riesgo crediticio, ¿ok? Ese riesgo crediticio ustedes ya lo conocen porque ya saben cómo buscarlo, básicamente es con los ratings de que dan las calificadoras, ¿ok? Ustedes conocen al menos tres calificadoras seguramente, una es Moody's, una es Standard & Poor's, y la otra, si no me equivoco, es Fitch Rating. Pero bueno, o sea, o también está AMBS, hay varias calificadoras, ¿no? Cada una de esas calificadoras evidentemente va a analizar la solvencia de la institución y va a darle una calificación. Y esto yo lo tengo que hacer y lo tengo que buscar en este análisis, ¿ok? Por ejemplo, pensemos que tengo yo contrato con Alias Global, Corporate and Specialty, la que estamos viendo aquí, tenemos su registro. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Me voy a tener que ir a pues, mi internet, investigo la información, investigo la calificación que tienen y me meto a su página. Su página está obligada a tener en todo momento la calificación más reciente que te dan. Yo como empresa puedo tener más de una calificación. Esto se decide muchísimo
por temas de gobierno corporativo. Yo puedo decidir si estoy con una nada más, si estoy con varias. Evidentemente, me conviene tener a veces varias, si tú tal vez una empresa muy grande, porque el tener una calificación te permite poder participar en ciertos contratos. Los contratos de reaseguro se manejan como las licitaciones. No sé si ustedes conocen qué es una licitación, pero básicamente es como pues publicitar directamente un contrato y todas las entidades pues pueden pelear por ganarse el contrato. Para ello yo puedo poner cláusulas, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero reasegurar 1,000,000,000 de pesos en prima y yo lo que quiero es que una aseguradora tenga una calificación mínima de nivel 2. Ahora vamos a entender los niveles. Entonces, esas calificaciones te permiten saber si puedes o no pelear por algunas calificaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, Allianz tiene dos calificaciones. Tiene la AA por Standard & Poor's y tiene la AM Best, que ahí tiene calificación A positiva. Entonces, lo que yo hago es buscar en mi catálogo, justamente, de reaseguro, su probabilidad de incumplimiento. ¿Ok? Esto lo van a encontrar ustedes en el anexo 8.20.2, que ya esto ya lo voy a tener acá en la presentación, y voy a registrar las calificaciones que yo tenga de estas reaseguradoras, ¿ok? Cada una de estas reaseguradoras me va a dar cada una de esas calificadoras me va a dar una probabilidad de incumplimiento que yo tenga para esta reaseguradora. Por ejemplo, en Standard Poor's estamos viendo que es la AA, que se afirmó en mayo de 2025, y Standard Poor's dice que por ser AA tiene calificación de nivel 2. Los niveles tal cual van de orden ascendente a descendente. Calificación nivel 1 son las de la primera fila, calificación nivel 2 la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y el caso de que no estés calificado. ¿Ok? Entonces, la calificación AA de Standard Poor's es de nivel 2 y la AMBS te dice que es A positivo y entonces es de nivel 1. Yo les preguntaría, ¿con cuál me quedo de las dos? Si yo tengo que con Standard Poor's es una de nivel 2 y con AMBS es una de nivel 1, ¿con cuál me tendría que quedar de las dos calificaciones desde la perspectiva de que yo estoy haciendo el contrato de reaseguro? ¿Con la de nivel 2? Con la de nivel 1. Ay. Ok, Con la de algunos nivel dicen el 1. nivel 1, algunos dicen nivel 2. Aquí justamente en la sesión dijeron la respuesta que, bueno, tiene sentido con lo que algunos están pensando, pero la respuesta correcta, siempre me voy a quedar con la calificación del nivel más bajo. ¿Ok? En este caso, si yo tengo Standard Poor's de nivel 2 y AMBs de nivel 1, me voy a quedar con la de nivel 2. ¿Por qué? Porque evidentemente yo, hablando de riesgos, pues tengo que ser un poco más conservador y no me voy a confiar en que me va a pagar todo. No se logra ver muy bien en la presentación, pero aquí están las probabilidades de incumplimiento. Y, por ejemplo, el hecho de que seas de nivel 1 te da una probabilidad de incumplimiento de 0.002%. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que tú no me pagues es demasiado pequeña. O sea, casi seguro no me vas a pagar. Sin embargo, por ejemplo, ya de nivel 2, la probabilidad es de 0.05%. Más o menos la probabilidad de morir de alguien de 20 años, ¿no? Entonces, aunque es poquito, es mucho más alta que la probabilidad de nivel 1. ¿Ok? Entonces, yo como riesgos tengo que ser más conservador y pensar en el peor escenario. ¿Ok? Entonces, yo me quedaría con la más baja, que es de nivel 2. La de nivel 3, por ejemplo, te dice que la probabilidad de incumplimiento es 0.18%, nivel 4 es 0.5%, nivel 5 es 0.87%, nivel 6 ya es 4.29% de probabilidad de incumplimiento, nivel 6 o no calificado es nivel 7 o no calificado es una probabilidad de 30.65%. ¿Ok? Las reaseguradoras nacionales, que son nivel 0, así se consideran, su probabilidad de incumplimiento es del 0%. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de cómo se tendría que medir el riesgo de contraparte? ¿Podría repetir una vez más dónde encontramos estas tablas de riesgo? Sí, la encuentras en el anexo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, anexo 8.20.2, que se llama tal cual probabilidades de incumplimiento para los importes recuperables de reaseguro. Vale, gracias.
Profe, Realmente, ajá, perdóname, deja responder. Aquí en el salón preguntaron que cuál era la mejor aseguradora, la que tenía la mejor calificación. Ahí como respuesta, realmente no hay una calificación, bueno, no hay una reaseguradora que tenga la mejor calificación. De hecho, casi, por lo que se sabe o lo que está registrado, ninguna reaseguradora es de nivel uno, ¿ok? O sea, para que fueras de nivel uno tendrías que tener que todas las calificadoras te calificaran con la máxima calificación, tuvieras una solvencia súper fuerte y la verdad es que no es algo tan alcanzable. Entonces, pues sí, muchas reaseguradoras tienen más de una calificadora que se pide que al menos tengan dos. Entonces, pues ahí siempre te dan el debate y generalmente terminan siendo de nivel 2 o de nivel 3. Entonces, no hay una particular. ¿Qué me iban a preguntar allá en la sesión virtual? profe, ¿me puede volver a explicar lo de las calificaciones? Es que no entendí por qué se eligió la 2 y no la uno. Porque tú te quedas con la más baja. O sea, a ver, si tú eres un analista de riesgos, a ver, vamos a hacerlo así de sencillo. ¿Quién tiene mayor probabilidad de que no te pague si le prestas 100 pesos? ¿Tu papá o tu hermano? Mi hermano, Ok, tu hermano tendría una probabilidad de riesgo mucho más alta, su nivel o su calificación sería menor, ¿ok? Eso es en el caso de que hables de dos entidades diferentes, ¿ok? Pero, por ejemplo, si tú le preguntas a tu papá y a tu mamá qué probabilidad tiene de que tiene tu hermano de pagarte una deuda, ambos te van a dar una calificación diferente. ¿Por qué? Porque la percepción de riesgo de ambas personas va a ser diferente. ¿Ok? O sea, seguramente tu mamá puede decir, ay, no, tu hermano sí te va a pagar y tu papá te va a decir, no te va a pagar. En esos casos va a haber una diferencia de ideas. Tú como analista de riesgos tienes que analizar siempre el peor escenario. ¿Por qué? Porque si tú dices, mi mamá me dice que sí me va a pagar y entonces le prestas dinero y después no te paga, no puedes culpar a tu mamá, porque quien es responsable de analizar el riesgo de que no te paguen, al final eres tú. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, lo que se considera es, si yo estoy analizando riesgos y hay diferentes opiniones de riesgo, me voy a ir con la calificación más baja. ¿Por qué? Porque eso me va a obligar a ser más conservador y a hacer estrategias de riesgo mucho más limitadas. Si yo a todo le creo que tienen el menor riesgo, pues estaríamos en un mundo donde no pasan siniestros y entonces todo lo aseguraría o todo me lo gastaría, lo cual sabemos que no es así. ¿Ok? Como aquí no hay desviaciones en la probabilidad de incumplimiento, yo tengo que entonces irme siempre con el peor escenario. ¿Ya quedó un poquito más claro? sí, sí, ya más claro, profe. Excelente. Bueno, ahora, ¿cómo analizamos esto? Lo vamos a analizar a través de los importes recuperables de reaseguro. ¿Ok? Los importes recuperables de reaseguro o IRR, tal cual es el valor estimado o valor esperado de las obligaciones futuras. ¿Ok? Y esto, pues, a lo que está cubierto por el reasegurador, siendo, pues, las obligaciones futuras va a ser cualquier obligación que haya asumido la compañía de seguro antes de asegurados o incluso ante otras aseguradoras, lo cual generalmente va a aplicar también para compañías de fianzas y también se puede entender como el valor estimado de recuperación sobre siniestros ya ocurridos. ¿Ok? Entonces, los importes recuperables de reaseguro, ojo, es importante, no es el riesgo de contraparte, pero nos sirve para medir el riesgo de contraparte. ¿Ok? De hecho, podríamos decir que los importes recuperables de reaseguro es el complemento del riesgo. ¿Por qué? Porque estos importes es lo que yo sí espero recibir de la reaseguradora. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calculan? Vamos a tener tres tipos de importes recuperables. El primero es de riesgos en curso. ¿Ok? Si yo calculo mi reserva de riesgos en curso, voy a generar importes recuperables de reaseguro para esta reserva. ¿Cómo los calculo? A la reserva de riesgos en curso le resto los gastos de administración, o sea, el BEL de gasto, y también le voy a restar el margen de riesgo. ¿Por qué? Porque la reaseguradora me va a responder sobre el riesgo, no sobre el gasto ni sobre el margen. Entonces, le quito estos conceptos adicionales a la reserva, me quedo solo con el BEL de riesgo y lo voy a multiplicar por el riesgo cedido, es decir, qué proporción de riesgo tengo yo cedida. Y lo multiplico también por el factor de calidad de reserva. ¿Ok?
Este factor de calidad de reaseguro es 1 menos la probabilidad de incumplimiento, que ya vimos las probabilidades de incumplimiento en la diapositiva anterior. Pues con esta multiplicación que tengo, esta multiplicación de 3 factores, yo calculo los importes recuperables de reaseguro para cada uno de mis conceptos. Aquí tenemos un subíndice I, que hace la referencia a que vas a calcular el importe recuperable por póliza, y obviamente la suma ya sería todos esos importes recuperables. Eso sería para riesgos en curso. La fórmula puede llegar a sonar un poquito compleja, sin embargo no lo es. Aquí nada más sería importante saber si ya saben calcular reserva de riesgos en curso para corto plazo o para largo plazo, pero realmente es algo que se puede saber sin problemas y que ya deberíamos de haberlo visto desde actuariales 1 y 2. Bueno, para el Sonor, ¿cómo se calcula? Recordemos que la reserva del Sonor se calcula como una reserva a 5 años para el corto plazo y para el largo plazo se calcula como una escalera de siniestralidad o una pirámide de siniestralidad, que también ya la vimos justamente en actuariales 1 y actuariales 2. Vimos y desarrollamos estos factores de incumplimiento y calculamos una proyección a 5 años de esta reserva. Bueno, lo que hacemos para los importes es que esta misma reserva que ya habíamos visto, ahora la vamos a calcular bajo un método que se llama estatutario. ¿Qué vamos a calcular con esto? Que durante estos 5 años de proyección vamos a calcular la prima de tarifa devengada y le vamos a multiplicar ese factor de siniestralidad del Sonor y ese factor de devengamiento que tiene el Sonor. ¿Ok? Esos factores que nos den lo vamos a multiplicar también por el riesgo cedido y por su factor de calidad de reaseguro, que es igual que el anterior, 1 menos la probabilidad de incumplimiento, y me va a dar los importes recuperables de reserva. ¿Ok? De nuevo, puede sonar complejo, la realidad es que no lo es, solamente es hacer multiplicaciones de factores. Una vez que yo calculo mi prima de tarifa no devengada o mi prima de tarifa devengada, yo puedo calcular sin ningún problema todos estos conceptos para mis importes recuperables. Y por último, para la OPC, esta es muy sencilla. Sin embargo, esta sí me habla mucho más del riesgo de contraparte. ¿Por qué? Porque recuerden que la OPC ya sobre siniestros ocurridos. Entonces, es lo que yo tengo pendiente de pagar. Entonces, si yo ya tengo una obligación pendiente, calcular su importe es muy fácil. Simplemente es cuánto costó el siniestro, que es lo que yo tengo por pagar, y lo multiplico por 1 menos la probabilidad de incumplimiento para saber cuál es el importe que espero yo rescatar de ese siniestro. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿O todo ya quedó súper claro? Yo, profesor, ¿por qué la suma va de 1 hasta 5? Ok. Es la misma pregunta que hicieron aquí en la sesión. Se hizo la reserva de 1 a 5 en el Sonor. ¿Por qué? Porque por ley yo tengo la obligación de pagar los siniestros que me lleguen a reclamar hasta 5 años después de la ocurrencia del siniestro. Es decir, ocurre un siniestro y yo como asegurado tengo hasta 5 años para reclamar este siniestro siempre y cuando haya ocurrido dentro del periodo de la vigencia. ¿Ok? Entonces, como yo tengo esos 5 años, la reserva de Sonor justamente se encarga de rescatar todos aquellos siniestros que no me han reportado, pero que sí ocurrieron. Y esos solamente van a estar justo dentro de ese periodo de 5 años. ¿Por qué? Porque es el periodo que por ley yo tengo para hacer reclamaciones. Entonces, por eso se hace esa suma. Lo que yo voy haciendo es calcular cuánto espero yo que me reclamen en el primer año, cuánto espero yo que me reclamen al segundo año de ocurrencia, cuántos al tercero, al cuarto y al quinto año. Entonces, yo hago esa proyección de esos 5 años. Por eso es a 5 años nada más. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Sí quedó claro? No, todo bien, profesor. Perfecto. Bueno, pues básicamente ese es el riesgo de contraparte. La verdad es que es muy sencillo. Vámonos a un caso práctico y aquí sí tal vez vamos a tener un buen de complicaciones por la parte de, pues vamos a aplicar muchos conceptos, vamos a tener que ir registrando las cosas. Entonces yo les voy a pedir también que pues nos vayamos un poquito lento y cualquier duda sí la respondamos al momento para no estar regresando a explicar lo mismo. ¿Ok? Pero bueno, básicamente el caso práctico que dice. Tenemos una aseguradora de autos que cede sus riesgos proporcionalmente de la siguiente manera. 30% lo va a reasegurar a la reaseguradora que está escrita en código, el 5% a la siguiente reaseguradora y el 15% a la siguiente reaseguradora. Entonces, ustedes van a tener que calcular los riesgos de contraparte que tienen
si tiene las siguientes características. Vamos a pensar que ha emitido al día de hoy, desde enero, 15 millones de pesos. Que es el primer año de emisión, es decir, empezó el 1 de enero del 2025, al día de hoy ha emitido 15 millones, pues no tiene más años de emisión. Y han ocurrido al día de hoy también de esos 15 millones, 2.5 millones de pesos en siniestros. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda del planteamiento del problema? Obviamente el desarrollo te lo vamos a ir haciendo todos, pero ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿Podría repetirlo de nuevo, profe? Es que se me trabó. ¿Cómo? ¿Podría repetirlo brevemente, porfa? Es que se me trabó. Sí, no te preocupes. O sea, vamos a pensar en una aseguradora de autos que empezó operaciones el 1 de enero del 2025, por eso apenas tiene las operaciones de este año, no tiene más. Tiene reasegurada su cartera en esos porcentajes que estás viendo en la diapositiva, con esas reaseguradoras que estás viendo. Y las características es que al día de hoy ha emitido 15 millones de pesos y que han ocurrido 2.5 millones de pesos en siniestros nada más. Ok, profe, muchas gracias. Excelente. Entonces, a ver, nos vamos a ir a un Excel para poder empezar a trabajar todo esto. Y sobre el Excel voy a montar yo todo el problema. Ahí lo tengo. Entonces, a ver, yo de entrada lo que tengo que hacer con esta información es decir, a ver, yo ya emití 15 millones de pesos. No sé si eso ya son los 15 millones. No, para nada. Ay, perdón. Tengo mis 15 millones de pesos de prima emitida. ¿Ok? Ahora, yo con esto lo que voy a hacer es ver cuánto retengo, cuánto cedo a la reaseguradora 1, cuánto cedo a la reaseguradora 2 y cuánto cedo a la reaseguradora 3. ¿Ok? Y de entrada, también lo que voy a hacer es conocer a nuestras reaseguradoras, porque si yo no sé, pues ni cómo se llaman, ¿cómo voy a conocer a quién le voy a reclamar? ¿Están de acuerdo? O sea, en algún momento yo les voy a reclamar los siniestros que me lleguen. ¿Es dónde puedo encontrar el nombre de la reaseguradora que está en cuestión, chicos? En la página que nos mostró, donde por número iba el nombre de de la reaseguradora. Excelente. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar esas reaseguradoras en el listado de reaseguradoras de acá. Y, por ejemplo, veo que la primera aseguradora se llama RGA Reinsurance Company. ¿Mande? No. Era 316539. Es la de RGA. ¿Ok? Sí, por la forma en que se selecciona el código no se ve. También. Luego busco la siguiente. Y veo que se llama Barents Reinsurance S.A. Y aquí es muy importante que sí vean los nombres, porque por ejemplo vean que aquí tengo dos Barents. Una es Barents Reinsurance Company, la otra es Barents Reinsurance. Y sí cambia totalmente la calificación por estos nombres. Por ejemplo, vean AXA, que también tiene reaseguradoras, tiene AXA Francia Yard y AXA France BIE. La verdad es que France BIE no tengo ni idea de qué significan. Y tres AXA XL, entonces va cambiando definitivamente el catálogo, la reaseguradora y por lo tanto la calificación crediticia. Y nos falta ver la tercera. Vamos a ver cuál es. Y la tercera es Swiss Reinsurance Company. ¿Ok? Entonces ya tengo esas tres
La información de las 3 reaseguradoras con las que yo tengo información. Ahora, ¿cómo sé cuánto retengo y cuánto cedo? Muy fácil. Son estos 15 millones. Ahora dígame, ¿cuánto cedí a la primera reaseguradora? 30%. Entonces nada más de 15 millones lo voy a multiplicar por 0.3 y ya me va a decir que a RGA ya le cedí 4.5 millones de pesos de prima. ¿Ok? A la aseguradora número 2 son esos 15 millones por 0.05, que son 750,000 pesos. Y a la reaseguradora 3 serán esos mismos 15 millones por 0.15%, bueno, 0.15, perdón, y me va a dar los 2.25 millones. ¿Cuánto retengo? Pues los 15 millones menos la suma de estos 3 conceptos. Es decir, yo retengo 7.5 millones y estoy cediendo los otros 7.5 millones. Básicamente son 15 millones, digo 50% de cesión. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O todo bien? ¿Podría volver a repetir la parte de retención, por favor? Sí, la retención básicamente es cuando te quedas. ¿Qué quiere decir? Que de los 15 millones, pues le resto lo que ya cedí, que son los 4.5 millones para RGA, los 750,000 para Barents y los 2.25 para Sirri. Y ya me da el valor. Vale, muchas gracias. De nada. Muy bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es calcular los importes recuperables de cada uno de estos conceptos. ¿Ok? Primero, para la parte de riesgos en curso, yo voy a tener que calcular la reserva. ¿Ok? Que básicamente es recordar la presentación que yo tengo. ¿Todos saben cómo se calcula la reserva de riesgos en curso de corto plazo? Porque es una aseguradora de autos. ¿O alguien no sabe? Ok. Entonces, a ver, como no nos acordamos, vamos a recordar todo esto. ¿Se acuerdan de cómo sacar primas de tarifa no devengadas? Ok, no me asusten con eso. ¿No? Allá en casa. La verdad no recuerdo muy bien, bro. Ok, bueno, Era a ver. sacar la PNU y luego se dividía entre, pues, ciertos porcentajes, ¿no? No me acuerdo. Más o menos, o sea, recuerden que la prima de tarifa no devengada se calcula como la prima de tarifa o la prima emitida por el factor de no devengamiento, que básicamente es el periodo que me falta por cubrir para que se acabe esa prima. ¿Ok? Entonces, la prima no devengada, en este caso, vamos a pensar que todo lo vendimos en enero, los 15 millones, y entonces ahorita que pensemos que ya estamos terminando septiembre, yo les preguntaría, ¿cuántos meses me faltan para que se acabe el año? Pensando que son seguros de un año, porque son de autos. Otra vez, profe, perdón, me perdí. ¿Cuántos meses faltan para que acabe el año? Así de sencillo. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Entonces, la prima no devengada es la prima que yo tengo por 3/12. Es decir, ¿cuánto proporcionalmente de mi prima falta para que yo termine las obligaciones con esta prima total? ¿Ok? Entonces, eso lo recorro sobre todo y ya tengo cuánta obligación yo tengo todavía remanente sobre riesgos que aún no ocurren, pero que yo ya estoy cubriendo en el futuro. ¿Ya se entendió un poquito más de eso? Sí, profe. Excelente.
Ahora, vamos a calcular el BEL de riesgo, que es lo que me está pidiendo mi presentación. Esta parte de aquí, que es los riesgos en curso, menos el gasto de administración, menos el margen de riesgo. Quiero suponer que se acuerdan de cómo calcular el BEL de riesgo para seguros de corto plazo. Eso lo tuvieron que haber visto seguramente en seguro de vida y en seguro de daños y accidentes, que es lo que veían en seguros de daños, tal cual creo que la materia es de segundo semestre. Pero si no se acuerdan, se los explico, es muy sencillo. Es la prima no devengada por el factor de siniestralidad. ¿Ok? ¿Y qué factor, cuál es el factor de siniestralidad? Lo tomo desde el anexo 5.3.1 de la CUS. Tomo el factor de siniestralidad que me dice, por ejemplo, para autos, que es 68.71%. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer esta prima no devengada por 0.6871. Y ya me va a dar mi BEL de riesgo. ¿Ok? Que básicamente si yo no considerara un BEL de gasto o un BEL, digo nada más un BEL de gasto, ese ya sería mi reserva. ¿Ok? O un margen de riesgo. Y ya tengo aquí mi BEL de riesgo o mi reserva. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Podría repetir Profe, de ¿qué dónde se es el- saca el factor de siniestralidad? Sí, Ok, a ver. Para calcular mi BEL de riesgo o mi reserva de riesgos en curso, sin los gastos y el margen de riesgo, solo es la prima no devengada por el factor de siniestralidad. ¿De dónde tomo el factor de siniestralidad? Me voy al anexo 5.3.1 de la CUS y ahí me va a aparecer la información de mercado. Elijo el ramo del que estoy hablando, en este caso automóviles, y aquí me dice cuál es su índice de siniestralidad, que es 68.71%. ¿Listo? Listo, profe, gracias. sí, profe. Excelente. Ahora, ¿qué me dice la fórmula? Ya tengo esto. Pues me dice que mis importes simplemente es ese BEL por el riesgo cedido por el factor de calidad de reaseguro. El factor de calidad de reaseguro es 1 menos la probabilidad de incumplimiento. ¿Ok? Entonces, aquí ya va a ser un trabajo interesante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que de estas vamos a traernos su calificación con las calificadoras que tenga y vamos a seleccionar el nivel que debe tener la reaseguradora. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer práctico y... ay, ya no me sé los nombres de la reaseguradora, digo, de las compañías, pero déjenme ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, el equipo de Diego y el equipo de Fer, ayúdenme a encontrar las calificaciones de RGA. El equipo de Miguel y el equipo de Daniel, ayúdenme a encontrar las calificaciones de Barents. Y los otros dos equipos faltantes, que entiendo que es el de Jan y el de Jun, ayúdenme a encontrar las calificaciones de Sirri. Tienen 5 minutos y si no las tienen, les bajo un punto a los equipos. Y los directores cuando lo tengan lo mandan la calificación, las calificaciones que tienen, todas las calificaciones con la calificadora al grupo que tenemos en WhatsApp. Y una vez que lo vayan generando, la comisión me tiene que decir el nivel de lo que aparezca en el chat.
¿Puedes repetir lo último que dijo, profesor? Ajá, o sea, ustedes como directores van a tener que mandar las calificaciones ahí en el grupo de WhatsApp, en lo que yo voy plasmando acá las calificaciones que ustedes encuentren. Y la persona que está en el grupo, en el mismo grupo de directores, bueno, no, mándenlo al grupo general para que todos lo vayamos viendo. Y los que sean del equipo de la comisión, así como ustedes van mandando justamente esas calificaciones, van a tener que decirnos entonces qué nivel es la reaseguradora que estemos hablando. ¿Ok? Los equipos que no lo logren hacer tienen un punto menos sobre calificación final. Profesor, ¿podría repetirme cuál era la última calificación para los últimos dos equipos, por favor? Más bien no es calificación, tienes que buscar las calificaciones de Swiss Re. Ok, de los... Así como lo hicimos ahorita para buscar las calificaciones de Allianz, así lo hacen todos para las aseguradoras. Ok, gracias. Busquen si realmente ya nada más es una. O sea, tienen que estar súper seguros. Les quedan 2 minutos, chicos. Tal cual es meterse a la página, buscar el rating. No es complejo. Para nada. Los de la comisión ya vayan viendo, busquen rápido el anexo donde está la calificación para asegurarse del nivel que tienen. Mande al grupo de administración. No, Diego, mándale al grupo total para que puedan responder también los de la comisión, porque en el directorio nada más está José. Entonces, para que todos puedan comentar, mándale al otro, por favor. Ok, profesor.
Es lo que. Es que encontré la de Parents, pero dice Company Inc. La de varios jurisdicciones. O sea, es que justo, o sea, a ver, y es algo que yo les comentaba y apenas estoy viendo justamente. Dani, lo que tú nos estás mandando, ahorita que estoy viendo, dice Barents Reinsurance, que es diferente a Barents Reinsurance. Por eso les digo que hay que checar muy bien el nombre que tienen. Justamente esas que acabo de ver, Dani, no son las correctas. Entonces, rectifiquen cuál es la calificación correcta, ¿va? Sí, porque tú me estás mandando de Barents Free. Fer, nada más me estás mandando una calificación. RGA tiene 3 calificaciones. Ese sí es, ya verificaste que sí es Yo así, no sé, profesor, está en este trabajo. Ok. A ver, déjame, voy copiando las de Jun. Es A más por Standard & Poor's. A1 por Moody's. Y AA menos por AM Best. Ah, no, perdón, porque puse Senior Debt. Es más bien Standard & Poor's tiene AA menos. En Moody's es AA3. Y A más en AM Best. ¿Ok? Luego, listo, ahora sí. Pero, por ejemplo, ya en las que estás mandando, ¿de qué calificadora es? Entonces, ahí no dice cuál es la entidad que lo está calificando. O sea, pareciera por lo que mandó también Jun, que es AM Best y Standard & Poor's. Y en todo caso, faltaría Moody's. Y me falta de Barents. Ah, ya, ok. Pero este sí es de la página de ellos. Ah, ok, o sea, AM Best lo califica así. Ok, ¿y de las demás no aparece otra calificadora? Ok. Y estamos buscando la de. Ok. Entonces, a ver, comisión, ¿cuáles serían las calificaciones, los niveles para estas reaseguradoras con esas calificaciones? Ya deberían de tenerlas ahí registradas. La primera es el nivel 3, que es La la primera de... es nivel 3. Ajá. Ok. Swiss es nivel 2. Ajá. Y Barents también es nivel 2 por AM Best. Barnes es 2 por AM Best. Ok. Y es, a ver, Fer nos acaba de actualizar RGA, encontró calificación de Fitch. Y del 13 de marzo del 2025 con A más. A ver, revisen si cambia algo el hecho de que Fitch lo haya calificado con A más, chicos. Comisión, ¿cambia algo? Ah, no, se queda igual en nivel 3, ¿no? Sí, se queda en nivel 3. Está igual. Va. Y entonces con esto ya tengo mi probabilidad de incumplimiento. Si es nivel 3, es 0.18%, la probabilidad de que no me pague. Si es Barents es nivel 2, es 0.05%. Y Swiss también va a ser 0.05%. ¿Ok? Hasta aquí ya todos tienen este cuadrito realizado, chicos. Si no, váyanlo haciendo, por favor, y me dicen cuando ya podamos continuar.
Unos 2 minutitos. Y profe, en lo que termina tengo una duda. Dígame. En este ejercicio en particular tenemos que, pues la cartera prácticamente la estamos cediendo en un 50%, ¿no? Ajá. Entonces, ¿tenemos como algún límite que podamos ceder como aseguradora, a una reaseguradora? No. Puedes ceder el 100% de tu cartera. Gracias, profe. ¿Mande? Gracias. Claro. O sea, a ver, no es tanta la ganancia, pero tú no le vas pagando al asegurador inmediatamente. Tú le pagas pues con cierto diferimiento. Entonces tu ganancia simplemente es la inversión que saques de la prima en ese momento, porque la puedes invertir y cuando ya llegue la aseguradora le das su dinero sin la reinversión, entonces te quedas tu producto financiero. Es peligroso y generalmente no funciona. ¿Por qué? Porque el gasto no se cede. Tú te quedas con el gasto. Entonces, si tu producto financiero no es mayor que tu gasto, vas a perder. Tendrías que asegurar que tu gasto va a ser menor que el producto financiero para que le ganes. Y sí, sin problemas. Ahora, también considera que si cedes todo, eso no quita que de momento, o sea, inicialmente tú pagas al siniestro. Tú como aseguradora le pagas, ya luego la aseguradora te da el dinero. Pues si no tiene la solvencia para eso, pues de nada te sirve ceder el 100%. O sea, sí se llega a ceder el 100%, he visto varios casos, pero no de toda la cartera. Lo que cedes es pedazos de portafolios. Y ahora sí lo puedes ceder al 100% sin problemas. ¿Listo? Perfecto. Ahora, si ya tenemos esto, ya tengo las proporciones cedidas, ya no tengo que hacer mucho más para mi presentación. Ustedes se dan cuenta, el importe recuperable de reaseguro, así como lo tenía el nivel de riesgo que ya calculé, por el riesgo cedido, pero ya lo tengo abajo porque ya tenía las reaseguradoras, por su factor de calidad, que es 1 menos la probabilidad de incumplimiento. Okay, entonces, es muy sencillo. ¿Qué hago con el importe recuperable de reaseguro de riesgos en curso? Simplemente es para las reaseguradoras, porque en las demás no voy a poder hacer nada, es multiplicar este BEL que yo tengo calculado aquí por 1 menos la probabilidad de incumplimiento que ustedes acaban de dar. Y eso es mi importe recuperable de reaseguro. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería mi riesgo de contraparte? ¿Ok? Mi riesgo de contraparte va a ser el BEL, o sea, ¿cuánto es el riesgo total que yo tenía cedido menos ese pedacito que no me van a regresar de acuerdo a las probabilidades, que en teoría no me van a regresar? ¿Se dan cuenta? Es muy poquito. O sea, en teoría, de todo, o sea, yo tengo cedido, vean, o sea, quiero que vean más o menos la fotografía. Yo tengo cedido 7.5 millones de pesos. De todo eso, actualmente, todavía me quedan 1.8 millones de pesos en riesgo. Todavía eso no lo puedo reclamar como mío. De esos 1.8 millones de pesos en riesgo, yo tengo reasegurado, o sea, de lo que yo espero que se me materialicen siniestro, yo tengo reasegurado 1.2 millones de pesos. Casi 1.3. No obstante con eso, la reaseguradora de esos 1.3 millones de pesos me va a regresar, o sea, que más bien es 1.288 millones de pesos. La reaseguradora me va a regresar 1.286 millones de pesos. Es decir, la diferencia es mi riesgo de contraparte. Yo creo o yo espero que la reaseguradora no me pague 1.700 pesos de todos esos millones que tengo reasegurados. Entonces, puedo considerar ahí ya moviendo mis límites, moviendo mis bandas, si realmente es alto o no la probabilidad que yo tenga. ¿Hasta aquí alguna duda de esta parte? Nada más la fórmula del R con. Es la resta del BEL y los importes recuperables. Ah, vale, gracias. Sí, ¿Puede sí, o poner sea, la no fórmula tienes del... como un riesgo negativo. ¿Disculpa?
¿Puede poner la fórmula de la N, por favor, de los riesgos recuperados, por favor? De los importes recuperables. Ajá, sí. Exacto. O sea, tu BEL por 1 menos la probabilidad de incumplimiento. Profe, también aquí el criterio que tomó para Barents, o sea, como nada más tiene una A, pues ya le queda, lo deja así, en el 0.05, nada más. Sí, pues es que si no tiene otra calificadora, pues bien por ella. O sea, es lo único que me da de información. Generalmente se pide ratificar con la reaseguradora, ¿no? Pero pues ahorita no le puedo marcar a la reaseguradora para que ustedes vean. Profe, ¿podría mostrar una vez más la fórmula de la derecha? La de la derecha es a la de RCont. Sí, por favor. Solo la resta entre el BEL y los importes. Listo, muchas gracias. Excelente. Bueno, a ver. Para el IBNR o el Sonor, vamos a hacer algo similar. Ahora, lo único que tengo que necesitar es entender la fórmula, que es diferente. No tengo los 5 años porque el ejercicio me dice que solamente tengo 1 año de ejercicio. Luego vemos qué pasaría si fueran más años. Pero pues solo tengo que hacer entonces para el año 1, que es lo que estoy calculando ahorita, esto, que es la prima de tarifa devengada por el factor de siniestralidad del Sonor, por su factor de devengamiento, por su riesgo de cesión, por su factor de calidad de reaseguro. ¿Ok? Entonces me voy acá y la prima devengada no es otra cosa más que la prima emitida menos la prima no devengada. O sea, es el complemento. Muy sencillo. Y esto es lo que ya se me devengó. ¿Ok? Ahora, para poder, primero saco el IBNR o el Sonor. ¿Ok? Y eso me tengo que traer el factor de devengamiento del año 1 y el factor de siniestralidad del Sonor. ¿De dónde me los traigo? Del mismo anexo que tiene todos los factores de siniestralidad. Para autos, me dice que es 5.26 el factor de siniestralidad y el factor de devengamiento del año 1 es 100%. No le tengo que multiplicar más con 1. ¿Ok? Entonces, a ver, mi Sonor es mi prima devengada por 0.0527. Y ya, así lo calculo. Ahí les pongo por si tienen alguna duda. Eso es lo que yo espero que me reclamen en el futuro de acuerdo con mi parámetro de mercado. ¿Ok? O sea, vean, o sea, de los 15 millones, 3.75 millones todavía los tengo que contemplar como mi riesgo actual. Ya podría reclamar en teoría 11.25 millones, pero la realidad es que no es así. Porque todavía de esos 11.25 millones me pueden reclamar en el futuro 600,000 pesos más dentro de los siguientes 5 años. Al menos es lo que yo espero. Y para calcular el importe recuperable del Sonor, no es otra cosa más que este IBNR cedido por la probabilidad de cumplimiento, 1 menos la probabilidad de incumplimiento. Y ya. Súper sencillo. ¿Cómo es mi riesgo de contraparte del Sonor? El otro era mi riesgo de contraparte del riesgos en curso. ¿Cómo lo calcularíamos, chicos? Está Como fácil. la resta del Sonor Justo, con igual con la IR. resta. Así de sencillo. Entonces, el riesgo de contraparte en reservas es muy chiquito. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sí me falta? Calcular el riesgo de contraparte sobre los siniestros. ¿Ok?
Y de los siniestros, lo que voy a hacer es entender cuánto tengo de siniestros. 2.5 millones de pesos. Entonces, 2.563.000 pesos. Eso es lo que me dice. Profesor, disculpe. Sí, ¿Me podría poner tantito la fórmula del IRR, por favor? sí, simplemente es el SONOR por la probabilidad de incumplimiento. 1 por 1 menos la probabilidad de incumplimiento. Gracias, profesor. Muchas gracias. De nada. Pues a ver, ¿cómo distribuyo los siniestros? ¿Qué pasó? ¿Me podría poner también la fórmula del R de la SOL, por favor? ¿Este? Sí, Solo por la favor. resta. Ah, ok, gracias. Súper. A ver, ¿cómo se distribuyen los siniestros en reaseguro? De la misma proporción, se da con la misma proporción que yo cedí mi prima, cuando son reaseguros proporcionales, si ese es el caso. No nos vamos a meter en esta clase con otro tipo de reaseguro, porque eso ya lo van a ver en esa materia. Pero aquí, si yo tengo 30% cedido con RGA, pues los siniestros que va a tener que pagar RGA es el 30% de esos 2 millones, 2.5. También el 30%, digo el 5% para RGA y el 15% para Swiss. Y pues lo que me quedó retenido simplemente es la resta de esa información. Ya tengo mis siniestros y mi riesgo de mis importes recuperables de OPC, ya se imaginarán ustedes, muy sencillo, va a ser el siniestro por la probabilidad de incumplimiento y pues mi riesgo de contraparte de la OPC, como ya estarán imaginando, es igual a la resta de estos dos. Pues no sé si se imagina, si se dan cuenta, pero está excesivamente fácil, está muy sencillo. Obviamente tiene más peso el riesgo de contraparte de OPC porque ya es un siniestro que ocurrió. A los otros riesgos de contraparte para las otras reservas se ven menores porque todavía tenemos que agregarle la probabilidad de que ocurra. O sea, esos todavía no ocurrieron, ni estos ni estos. Pero la OPC sí ya ocurrió, ya es algo que ya debo, ya la reaseguradora tiene que responder. Entonces, por eso se va a incrementar un poquito. ¿Ok? O sea, ¿y por qué digo que se incrementa? Porque vean que en siniestros tengo menos que lo que tengo yo como prima de riesgo. Pero el riesgo de contraparte de riesgos en curso y de OPC es casi el mismo. ¿Por qué? Porque ya es un siniestro ocurrido. ¿Ok? Entonces, mi riesgo de contraparte total no va a ser otra cosa más que la suma de los tres. Y ya. Ahora, evidentemente suena muy fácil, ¿qué es lo complicado de aquí? Ver las estrategias, ver la sensibilidad, ver cómo se va moviendo todo esto. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? De momento, creo profesor. que no, profe. Excelente. Profe, ¿podría ponerme la fórmula de riesgo de contraparte de la OPC, por favor? Es igual la resta entre siniestros e importes recuperables. Ok, gracias. Ajá, o sea, generalmente el riesgo de contraparte siempre va a ser la resta entre los siniestros y los importes recuperables para este concepto de riesgo de contraparte, ¿ok? También el riesgo de contraparte a veces se va a medir por manual de riesgos como una manera preoperativa, por ejemplo, si la aseguradora dice no puedes contratar la aseguradora de nivel menor que el 3, entonces tienes que ver que no tenga eso, ¿no? O la probabilidad de incumplimiento ponderada no puede superar tanto porcentaje. Entonces, ahí vamos a ir viendo nuevas variables. Recuerden, esos son métodos, pero no son los únicos. Siempre tenemos que acoplarnos a lo que nos dice la aseguradora. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Profesor, oiga, ¿me podría poner lo de nada más la fórmula de los asegurados? ¿Cómo que los No, asegurados? sí, de los siniestros, disculpe. Ajá, ¿cuál de todas? O sea, si es la de acá, es multiplicar los siniestros por el porcentaje de cesión en cada uno de los casos.
Y la retención es los siniestros menos la suma de esos porcentajes que ya calculaste. Gracias, profesor. De nada. ¿Ya no hay más duda, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Nada más se me olvida bien el nombre, pero es el IRR de los siniestros, me parece. Se estaba multiplicando por el Por uno menos la eh, probabilidad de incumplimiento. porcentaje. Ah, no sé, es la probabilidad de... Ah, ok. Ajá. Es Sí, que sí, pensé que sí. en un Todo momento lo siempre es así. multiplicaba. Ah, ok, No, ok. es uno menos, porque justamente es por el factor de calidad de reaseguro. Listo, chicos. Bueno, pues hasta aquí ya vimos riesgos de contraparte. Lo que sigue realmente es de riesgo de liquidez, mercado y de crédito. La realidad es que eso lo van a ver en administración de riesgos, no lo van a ver en administración actuarial. ¿Por qué? Porque administración actuarial aquí se encarga de los riesgos asegurables, bueno, de aseguros, y los otros riesgos los ven en administración de riesgos, que ven ahí riesgos financieros. ¿Ok? Sin embargo, para darles una pasadita, pues les comento. Mañana yo no voy a poder darles sesión porque tengo una junta un poquito importante en el trabajo, entonces se me dificulta un poco porque va a ser la junta de 2 a 3, entonces, y pues la verdad es que luego se puede llegar a extender. Y para esto, dije, es la primera vez que lo hago, pero pues de modo, les tocó. Para verle dar una repasada por equipos, aquí incluye también la comisión uno de los equipos, hagan una presentación de esos 3 riesgos muy general, no quiero que nos compliquemos mucho. ¿Qué tiene que tener? Una introducción de cada uno de estos riesgos y algún ejemplo práctico de cómo se aplicaría el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. Y lo van a presentar el lunes en sesión, ¿ok? Sesión virtual. Si no hay nada que entregar el lunes, ¿verdad? Ah, es el primer examen, sí, cierto. Bueno, lo van a hacer el martes. Entonces, la presentación, no el examen. O sea, el examen entonces es el lunes, nos vemos entonces para el martes con estas presentaciones. ¿Ok? Por favor, una presentación ejecutiva, ya saben más o menos cómo me gustan las evaluaciones de presentaciones. Van a tener que hablar, o sea, pueden hablar todos, puede hablar nada más una persona, como ustedes quieran, de preferencia que no sean las personas que siempre hablan, porque ya hasta parece que me sé las voces de los pocos y llegan a hablar. Entonces, ustedes vean, sí, los únicos que sí están prohibidos que llegan a exponer son los directores. Entonces, pues para que vayan viendo quién de su equipo es el adecuado para exponer. ¿Ok? Si no hay más dudas, tienen hasta el sábado para preguntarme dudas de lo que pueda venir en el examen, o sea, no dudas de qué va a venir, sino dudas sobre los temas que hemos visto. Hay bastante carne, recuerden, o sea, ya vimos todo el contexto de Solvencia 2, ya vimos todo el contexto regulatorio, incluso ustedes tenían de tarea leer algunos capítulos de la comisión y sí van a haber preguntas de la comisión. Ya vimos riesgo de contraparte, ya vimos riesgo de suscripción, ya vimos riesgo de descalce, ya vimos riesgo de concentración. Entonces, tenemos bastante información para el examen. Yo les pido, por favor, que se preparen bastante y les publico, yo espero que antes de las 3 de la tarde del lunes, el salón donde va a ser la clase, ¿ok? Entonces, ese día, nada más así como información, es un examen bastante sencillo. Lo único que pueden traer y sacar es una hoja, una pluma y calculadora. ¿Ok? No pueden sacar computadora, no pueden sacar nada porque es un examen súper sencillo. Ya si se me ocurre complicarlo un poco, pues ya les voy a mandar mensaje de que pueden sacar computadora, pero eso se los mandaría el domingo, ¿vale? Entonces, de momento vayan tratándolo como de algo muy... no, espérense, porque vamos a ver descalce, ¿verdad? No, y el descalce sí implica más información. No, sí pueden usar computadora. Entonces, sí van a poder traer lo que sea. Ya veré yo cómo hago un examen de calidad. Pues chicos, si no hay más dudas, se pueden ir. Si hay más dudas, es el Maestro, momento de hablar. ¿me puedo ¿Qué pasó, pedir una Chris? pregunta? Primero Chris, Eh, luego Naomi, luego Ale. si nos puede compartir las presentaciones en el grupo. Sí, les va a costar 500 pesos. No, no es cierto. Ahora se las mando. Sí, gracias, profe. Excelente. Naomi,
Sigo yo. ¿Podría repetir nuevamente las últimas instrucciones de la presentación, por favor? ¿De la que van a hacer el martes? Ajá. Sí, es presentar riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Muy resumido, solo es una introducción de qué implica el riesgo, cómo se llega a medir y algún ejemplo práctico muy sencillo. O sea, yo no tengo problema incluso si lo piden que les pidan a ChatGPT que les ayude o algo así. El punto es que lo lleguen a comprender y que lo lleguen a explicar, ¿ok? Hasta ahí. Y ya. Aparte de todos los riesgos que vimos ahorita, ¿no? No. La presentación solo es de esos 3 riesgos financieros, porque como lo van a ver en la administración de riesgos, aquí solo tienen que saber lo básico. Los otros Ok. riesgos que yo comenté es lo que va a venir en el examen. Vale. Gracias. ¿Ok? ¿Aló? Hola, profe. Igual lo de la presentación y ya que nos la mandes desde que inicia hasta descalce, ¿verdad? Sí. A ver, no, o sea, es que la presentación inicia desde riesgo de suscripción hasta riesgo, lo que vimos hoy, que es de concentración. Digo, de contraparte. Pero también creo que les mandé en su momento las presentaciones de Solvencia 2 de todo lo que vimos. También eso va a venir. Según yo, esas sí se las había mandado. Y, ¿no? ¿No he mandado ninguna? No, No, me profe, digan no nos eso. ha mandado nada. No me mientan. Es que nos ¿En dijo que serio? hasta que termináramos los temas nos iba a mandar todo. No nos ha mandado nada. Ah, mira, me pasé de listón. Entonces, está bien, déjenla busco, no se enojen. Ok, se las mando ahorita entonces todo. Sí, les mando Gracias, todo, profe. Muchas todo les gracias. mando, todo les Entonces va mando, a ser todo lo que mande hasta lo que vimos hoy el examen. todo les mando, no se preocupe. O sea, es teórico práctico. Ándale, teórico práctico. Muy bien, Vale, gracias. excelente. Confío en que van a sacar 10 porque yo sé que le echaron muchas ganas y sí me pusieron atención. Y no estaban durmiendo en su casa mientras yo estaba hablando como loco. Entonces, nos estaremos viendo, ¿vale? Chicos, pues eso sería todo. Que tengan una bonita semana. Les digo, mañana no nos vemos, pero vayan adelantando su presentación, ¿vale? Sí, profesor, muchas Gracias, gracias. profe. Sí, Bye. profe, muchas Hasta luego. gracias. Gracias, profe. Gracias.